Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Yo soy Jaime Aritio, yo soy gerente comercial de Renta 4 Perú y subgerente de negocio para Latinoamérica de Renta 4 Banco. Estoy muy contento de poder estar aquí con todos vosotros y sobre todo con nuestros invitados, ¿no? Hoy tenemos a Antonio Ceballos, él es gerente general de Fundosura aquí en Perú. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Gracias, Jaime, por la invitación. Estoy muy bien. Estupendo. Tenemos a Rolando Luna, quien es gerente de inversiones en Faro Capital. ¿Qué tal, Rolando? Gracias por la invitación. Y en unos breves minutos nos va a estar acompañando Ignacio Aguirre, quien es socio director en Grupo Independiente, ¿no? En lo que, bueno, pues va llegando el invitado, que nos cuenta que está estacionando, está ya aquí al lado. Comentaros un poquito muy brevemente de contexto de parte de Renta 4 sobre en dónde estamos actualmente situados en los mercados financieros y en concreto en el mundo de la renta fija, ¿no? Bueno, de mi lado empezaría diciendo que la gran novedad del 2022 ha sido el cambio de modelo monetario forzado por una altísima inflación, ¿no? Y de esta forma lo que hemos visto es este cambio de modelo monetario pone fin a más de una década de políticas monetarias ultra expansivas y por tanto a la denominada vara libre de liquidez monetaria, ¿de acuerdo? Este cambio no solamente implica un entorno de tasas más altas, la subida más agresiva pues bueno, de los últimos 20 años, ¿no? Sino que también pues bueno, vemos cómo se pone fin a un modelo de crecimiento económico en Estados Unidos, ¿no? Basado en la emisión y en la acumulación de deuda, a base de aumentar precisamente el balance de los bancos centrales. ¿A qué nos referimos con un modelo de crecimiento basado en la deuda? Bueno, si miramos el crecimiento del PIB norteamericano durante la última década, los últimos 12 años, ¿no? Vamos a fijar que cada unidad de PIB de la economía norteamericana ha sido a costa de casi 5 unidades de deuda por parte del gobierno norteamericano o por parte, digamos, del balance del Banco Central, ¿no? De esta forma lo que vemos es, como decimos, no solamente queda extinto ese modelo de vara libre de liquidez monetaria, sino que también pues, vemos cómo queda extinto ese modelo de crecimiento económico, ¿no? Lo cual pues, nos plantea un escenario relativamente incierto, digo relativamente, uncharted waters, ¿no? Como se suele decir un poco, que están navegando ahora los bancos centrales y ahora pues, nos van a comentar los responsables de la gestión de activos aquí en Perú, cómo lo van navegando ellos, pero bueno, en definitiva en Renta 4 no dibujamos tampoco un escenario catastrofista, no dibujamos un escenario de crisis. Yo creo que lo que vemos es que nos estamos adentrando a un periodo de menor crecimiento económico, ¿de acuerdo? Y también a un periodo donde la inflación pues todavía le queda algo de tiempo para llegar al rango medio, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo que nos deja a nuestro juicio, ¿no? Es un entorno no tan positivo como ha sido esta última década para las acciones, es decir, veremos las acciones probablemente creciendo a un ritmo ligeramente inferior, ¿no? Pero lo que nos deja es abierta una ventana muy interesante hacia la renta fija, que es lo que vamos a estar ahora mismo comentando, ¿no? Una ventana pues, donde vemos que prácticamente en todo el ecosistema de la renta fija encontramos unos retornos mucho más atractivos. Y por poner esto ya, para ir cerrando en contexto, un inversor, digamos, de perfil moderado, ¿no? Que buscara un 7% de rentabilidad antes de impuestos, antes de la pandemia, normalmente o tradicionalmente debería invertir su capital en un 55% en bolsa norteamericana y el restante en renta fija en dólares, ¿de acuerdo? Ahora en esta situación, en este nuevo régimen monetario, en esta nueva realidad post-COVID, digamos, la persona va a alcanzar exactamente la misma rentabilidad del 7%, únicamente invirtiendo un 40% de su patrimonio en bolsa norteamericana, ¿no? Y el 60% en renta fija, ¿de acuerdo? Entonces es una oportunidad muy buena, no solamente para tomar posición a largo plazo en renta fija, digamos, para un perfil conservador, sino para todo tipo de perfiles, una ocasión muy buena de rebalancear nuestros portafolios, nuestras estrategias, ¿de acuerdo? Reduciendo la volatilidad sin sacrificar unidades de rentabilidad. ¿De acuerdo? Eso es un poco en el contexto en el que nos encontramos y bueno, por concluir, la gran novedad que nos deja el año pasado es una renta fija que vuelve a ser, digamos, rentable, vuelve a ser interesante en muchos tipos de activos. No sé si, empezando por Antonio, nos podríais contar un poco cómo lo veis desde Sura. Sí, si quieres hablemos un poquito de lo que ha pasado, ¿no? En los últimos, yo creo, 18 meses o 2 años. Yo me remontaría a entender desde la pandemia, ¿no?
marzo 2020 tuvimos una de las caídas, si no la caída más abrupta de los mercados en términos de velocidad y magnitud. Y obviamente un poco en línea con lo que dice Jaime, hubo una reacción masiva de autoridades monetarias y fiscales, ¿no? Ante un miedo de que esto pueda ser otra gran crisis como del 2008. Felizmente se logró evitar, ¿no? Pero como dice Jaime, con un costo importante, ¿no? Con un costo de deuda, de una nueva inyección de liquidez en una economía que ya venía por años, ¿no? Recibiendo niveles muy relevantes de liquidez. Esto obviamente causó desde abril 2020 hasta casi finales del 2021 un rally o una apreciación importante de los activos de riesgo, ¿correcto? Y fue hacia finales del 2021 que empezamos a llegar ya a los máximos históricos, incluso del Dow Jones y del S&P. Pero, ¿a qué costo? Es la pregunta, ¿no? Y si bien la Fed empezaba a decir que ante los primeros indicios de inflación esta iba a ser transitoria, ya la data y la evidencia estadística entrado del 2022, esa retórica fue perdiendo validez y empezó el ciclo de tasas, uno de los más agresivos, ¿no? El ciclo de tasas alcistas más agresivos de la historia durante el 2022. En el 2022 prácticamente no hubo activo refugio, ¿no? Las acciones se desvalorizaron en una cuantía enorme, los bonos del tesoro se desvalorizaron en doble dígito, las empresas tecnológicas de Estados Unidos en algunos casos cayeron 40, 50, 60%, ¿no? Y todo parecía indicar que se venía una nueva gran crisis, ¿no? Ya hacia finales del 2022 y a inicios de este año, lo que hemos visto es nuevamente el mercado, diría yo, bastante rápido para moverse de un extremo a otro, ¿no? Y hoy por hoy, situados en agosto 2023, lo que vemos es una recuperación muy relevante del equity, ¿no? De la renta fija también, en mucho menor medida, por supuesto. Y algo interesante es que, si ustedes ven el gráfico de las 7 acciones tecnológicas más importantes, son prácticamente las que han arrastrado para arriba la subida de todo el índice norteamericano. Eso también es un dato no menor, porque te dice que hay asimetría dentro de la misma clase de activos, ¿no? No todas las acciones se comportan igual, ¿no? Y las más pesadas dentro del índice son las que han llevado el índice hacia arriba. Nosotros en Sura también creemos, y no voy a adelantar mucho los views, pero sí también creemos que a pesar de que las acciones globales y norteamericanas han mostrado un buen rendimiento, cuando lo empiezas a comparar contra la renta fija y empiezas a ver algunas métricas de valorización, la más clásica es medir el dividend yield, ¿no? El dividendo esperado del S&P contra la tasa del tesoro de 10 años, empiezas a ver discrepancias importantes, ¿no? Hoy por hoy el S&P más o menos 1.6, 1.8 dividend yield y la tasa del tesoro 4% a 10 años, ¿no? Si esto tú lo hacías hace 2 o 3 años, las tasas eran muy similares y por momentos incluso el dividendo esperado llegó a estar por encima del tesoro a 10 años, ¿no? Eso te da una sensibilidad no perfecta, pero sí interesante de la evaluación de ambos activos. Así que lo voy a dejar ahí por ahora y después vamos a seguir conversando, Jaime. Estupendo. Bueno, Rolando, contanos un poco cómo lo veis desde Faro Capital y de ahí quizás intercambiamos un poco entre todos. Tal vez agregar algo, ¿no? Porque Antonio ha contado muy bien lo que ha pasado. Uno puede sonar o positivo o negativo, el futuro no lo conoce nada. Entonces, en línea con lo que nosotros vemos, a mí siempre me gusta gestionar con datos, no me gusta gestionar siempre con lo que puede pasar, porque típicamente nos equivocamos. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Vemos por los datos que cuando las tasas de interés suben, comenzaron a subir en enero del año pasado, si bien la Fed subió en marzo, en enero las tasas subieron las del mercado. Luego de 18 meses en promedio, los indicadores adelantados de la economía comienzan a caer. Los 18 meses se cumplen este mes. Entonces, no hay por qué sorprenderse que la bolsa pueda caer los activos de riesgo a partir de este mes. No es nada raro, va en línea con la historia. Muchos creían que esa caída tenía que ser más temprano y la recesión venir. No, los datos te dicen que los indicadores adelantados recién deberían desacelerarse ahora. La recesión venir seguramente el próximo año. Entonces, si uno se basa sobre los datos,
Lo que pasa si el mercado comienza a caer no es una sorpresa, porque los datos no lo deberían decir. Otro punto importante, la curva de rendimientos está invertida 15 meses. La curva de rendimientos de los Estados Unidos está invertida buen tiempo, ya que hay un hecho estilizado. Mientras más tiempo esté invertida la curva, la recesión va a durar más. Más o menos es 1 a 1. Entonces, si tienes 14 meses de inversión, tienes un año y algo de posible recesión. Eso también es algo complicado. Y tercero, mientras más rápido suben las tasas de interés, la caída es más brusca. Estás tomando desayuno un día domingo y el lunes viene la recesión. Entonces, predecirla es complicado. Entonces, tienes 3 datos. Esto no es algo a hablar del futuro, sino que si la historia se repite, podría venir el próximo año una desaceleración económica. Entonces, ese panorama en líneas generales asusta. Sobre todo cuando uno gestiona solamente con indicadores económicos. Nosotros no hacemos solamente eso. Cuando nosotros medimos el riesgo con la parte económica, hay mucho riesgo. Entonces no lo tomes. Ya luego explicaremos parte de nuestro proceso, como hoy hay mucho riesgo, ¿lo tomamos o no lo tomamos? Entonces, si uno ve eso, de cierta manera, los bancos centrales, es lo que decía Antonio, de alguna manera van a tener que bajar la tasa de interés. ¿Cierto? Y eso es favorable a los instrumentos menos riesgosos dentro de la renta. Digo menos riesgoso porque también en el fondo tenemos activos con riesgo que podrían desvalorizarse si es que es una recesión. Entonces, sí creo, o sí creemos nosotros, que la inflación de cierta manera va a converger, no a 3, a 2% rápidamente. Y de cierta manera seguramente el Banco Central en algún momento del próximo año tendrá que bajar la tasa de interés. Y la renta fija se volverá más atractiva de lo que es ahora. Entonces, sí creemos que puede haber un retorno de 2 dígitos en la renta fija. Y ahí eso es positivo, con una volatilidad de la mitad de la renta variable. Entonces, el riesgo-retorno se vuelve. Excelente, Rolando. Bueno, Ignacio, bienvenido. Estábamos comentando muy brevemente un poco cuál es el view de cada casa, ¿no?, en relación a cómo estaba el mercado de renta fija. No sé si un poco de lo que comentaba Rolando hay algo que, pues bueno, me gustaría añadir del lado del Grupo Independiente. No, primero que nada, mil disculpas por la demora. Yo vivo al otro lado del mundo, allá en la Molina. Mi oficina sí está encalada y encima sanitada. Pensando, porque le escucho a mi esposa pues, que se va a dejar a mis hijos al colegio y que ahora va y viene rapidísimo. Ella es siempre tan optimista. Pues salí tarde, mil disculpas a todos. En realidad, mira, el mercado de renta fija, ¿no?, los famosos bonos que todo el mundo conoce, es probablemente el mercado más difícil de predecir que hay. O sea, todos los mercados, a nuestro juicio, y la historia es bien clara en la estadística, son imposibles de predecir. Al final, mucha gente a veces han tenido éxito en predecir qué es lo que puede pasar, pero el tiempo rápidamente se lo va comiendo en la siguiente apuesta. El único inversionista de todos los tiempos que ha sido consistente en el tiempo ha sido Warren Buffett. Y si al final te metes a ver un poco lo que hace Estados Unidos, dólares, las principales empresas del mundo, ¿no? Y tú por un costo muy bajo te puedes comprar un fondo que replique eso en Estados Unidos, el S&P 500, el Dow con las primeras 30 empresas, el Russell con las primeras 2000, etc. Entonces, dentro de los mercados además, ¿y por qué? ¿No? Porque la información cambia todos los días, ¿no? Y es la información nueva que entra. Tú puedes tratar de modelar el mundo de hoy día y te vas a equivocar, porque modelar el mundo es imposible. Son millones de variables que juegan. Entonces tú eres un macroeconomista y metes todas las que puedas y te vas a quedar corto, ¿no? La bolsa, las inversiones, ni siquiera se mueven por lo que está pasando hoy. Principalmente se mueven por lo que va a pasar después, por lo que viene. Por eso tienes un montón de gente tratando de adivinar qué es lo que viene. Y esas variables que vienen, que entran a ese modelo, si quieres llamarlo, como tú quieras, hacen no solamente que entren nuevas variables a esta fórmula, sino que todas las de adentro se empiecen a interrelacionar de manera distinta. Entonces, entra, por ejemplo, la guerra con Ucrania, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Entra la pandemia, ya sabemos lo que pasó.
¿no? Entra la inteligencia artificial. De pronto yo tengo un chibolo de 14 años en mi casa, mi hijo, el último, que se mata de risa porque hay un robot que le hace sus tareas. Y encima se burla del robot porque dice que le dio te sacó 17 y no 20. Y esa inteligencia artificial, de pronto, hay una empresa que se llama Nvidia, que nadie sabía que existía, que de pronto es una de las 5 empresas más grandes del mundo. Y de pronto esa empresa le está vendiendo, ¿no? Software, le está vendiendo inteligencia a Google, a Microsoft, a Yahoo y a todas las más importantes del mundo. Y de pronto hay un montón de inversionistas que dicen esa es la nueva tecnología y la bolsa de brinca sube de 20% y tiene el rendimiento más bestia que ha habido desde 1997, cuando todo el mundo pensaba que se venía una recesión. ¿Cierto? Eso es lo que siempre pasa. Lo que siempre pasa es que nadie sabe qué va a pasar. Lo único que sabemos es que hay un ser humano, ¿no?, que por naturaleza quiere avanzar, quiere hacer, ¿no?, quiere progresar, quiere evolucionar, que bien alineado, bien constituido, llámese constitución, instituciones per se, justicia, Silicon Valley, plata, financiamiento, ideas, universidades, educación, puede hacer que su idea fluya y llegue mejor. Me explico. Tú tienes un chibolo como Mark Zuckerberg, que fue a la mejor universidad del mundo, bueno, después se salió, creo, ¿no? Esa idea lleva a Silicon Valley, tienes a un montón de gente que le pone la plata, y de pronto tienes Facebook en 15 años, una de las empresas más grandes del mundo. Y así pasa con todas. Tú dices, ¿dónde están? ¿No? ¿Cuál es el mercado que mejor captura esa vaina? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene el mejor sistema educativo, tiene mejores universidades, tiene las mejores instituciones, ¿no? Abres la empresa en 5 minutos. Yo me gasté 10 años de mi vida tratando de sacar una licencia para un nido para mi esposa en el Perú, porque no quería pagar una coima. Y cuando la saqué, al año siguiente me la quitaron, el nuevo alcalde quería una coima. Ya no tengo un nido. ¿No? En Estados Unidos quieres abrir un nido, un centro de estimulación temprana, y lo abres en 2 minutos. Lo quieres replicar en 50 estados, ni siquiera tienes que ir, ni conocer a la gente que va a trabajar conmigo. Se contratan solos, abren y empiezan a funcionar. Entonces, Estados Unidos es el único mercado que ha sabido capturar mejor eso, la inteligencia de una persona en hacer algo y que llegue hasta lo más alto. Eso es Nvidia, eso es Apple, eso es Yahoo, eso es Microsoft. Por eso, si no sabemos qué va a pasar y cualquier cosa que va a entrar a la fórmula va a distorsionar todo y va a hacer que la cosa se vaya para arriba o para abajo, y lo único que sabemos que el único mercado que va para arriba es el gringo, ¿no? La respuesta es invierte en Estados Unidos. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, predecir la renta fija, a mi juicio, es imposible. Dentro de todos los activos, es el más difícil de predecir de todos porque es el más profesional de todos. Es donde están todos los más genios y la plata más grande del mundo está metida en renta fija. Tratar de adivinar esa tasa, a mi juicio, es imposible. Tú me dices está en 5, en 6, lo más probable es que se vaya para abajo. Yo especularía que sí, porque además creo que la inflación está claramente hacia abajo, no hay recesión y probablemente si se les pasó la mano un poco sacando la plata de la economía van a tener que empezar a bajar. Pero no tenemos idea, no tenemos la menor idea, de repente se va más para arriba, porque de repente esa inflación así pegajosa se queda, porque todavía las rentas en Estados Unidos están altas, ¿no? O porque algún shock de oferta puede haber, no tienes la menor idea. Entonces, especular no es nuestro tema, ¿no? Nuestro tema es invierte en Estados Unidos, ellos van a resolver siempre mejor las cosas. O sea, Google, Yahoo, Amazon, Microsoft están en Estados Unidos, en Europa no están en ningún otro lado. Y es esa apuesta por ese ser humano que está mejor alineado el que va a hacer que tus inversiones vayan para arriba. Pero, como digo, si yo tuviera que especular, la renta fija, la tasa se va para abajo, más temprano que tarde. La Fed ya terminó de hacer su chamba de sacar la plata de la economía subiendo el costo del dinero, que es la tasa, y lo más probable es que se vaya hacia abajo y haya un rally en renta fija, porque además no veo recesión, creo que la economía gringa va a caminar, ¿no? Están a pleno empleo, las empresas y las personas están sanas, y eso debería jugar para rato, ¿no? No por algo la bolsa ha subido tanto en lo que va del año. Excelente, muchísimas gracias, Ignacio. Y nada, ya pasando un poco más a la parte de productos, si les parece bien, ¿no? Sí, claro. Vamos a ir presentando un poco los fondos que hoy
estos señores han venido a hablarnos, ¿no? En el caso de Antonio, ¿no? Tenemos un fondo de fondos, ¿no? Que invierte en deuda global. En el caso de Rolando también es un fondo que invierte en deuda global. Y en el caso de Ignacio, en el caso de Independiente, pues bueno, es un fondo que se encuentra todavía en etapa preoperativa, ¿correcto? Sí. Que va a invertir en renta fija norteamericana. Entonces, si quieres, empezando por ti, Antonio, Sí, claro. de nuevo, cuéntanos un poquito, si quieres, ¿no? Bueno, filosofía, a lo mejor de la gestora, Sí. toma de decisiones del equipo y hay un poco más sobre el fondo, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias, Jaime. Bueno, en Sura, lo primero que nosotros trabajamos no desde la vista producto, sino desde la vista cliente, ¿no? Para nosotros, cada cliente debe tener una recomendación de portafolio que le llamamos que se le llama el asset allocation estratégico de acuerdo a su perfil, a su horizonte de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, también construimos esos bloques o esos vehículos con los cuales vamos a construir esos portafolios para cada uno de nuestros clientes, ¿no? Lo vemos como cada cliente necesita una casa, nosotros somos los arquitectos y también construimos o tenemos esos ladrillos, ¿correcto? Y nos aseguramos de que esos ladrillos sean resistentes en el tiempo, tengan la mezcla adecuada, etc. Y no hay que reinventar la pólvora, ¿no? O sea, una de nuestras filosofías es la pólvora ya está inventada, ¿no? Lo que falta y creemos que está el valor es entender al cliente y poder acompañarlo, ¿no? Entonces, ya pasando un poquito a esos ladrillos, ya hablemos de uno en particular, que es nuestro fondo de bonos globales, ¿no? Es un fondo de fondos, efectivamente, porque nosotros no creemos, y un poquito alineado con lo que decía Ignacio, no creemos que vamos a ser los más expertos del mundo de elegir esos 10 o 15 bonos, ¿no? Que mejor les va a ir, ¿no? Nos declaramos, si se quiere, poco capaces que los millones o los miles de personas que se dedican desde hace 40 años a eso y que aún así fallan, ¿no? Lo que nosotros creemos es en ese asset allocation y tener, ojalá, más de la mitad de las veces los views macros en la posición correcta, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos nuestros fondos? Los construimos a partir de ETFs, ¿no? ¿Y dónde está, por ejemplo, una fuente de generación de alfa inmediata? Es usar ETFs no listados en Estados Unidos, sino listados en Europa, ¿no? Los que conocen sabrán que los ETFs que listan en Estados Unidos pagan un impuesto de 30% a los cupones, se llama el withholding tax, lo cual lo evitas en buena medida si tú replicas ese índice con un ETF UCITS, ¿no? Constituido en Europa. Entonces nosotros usamos esos ETFs para la construcción de nuestros portafolios. Nuestro fondo de bonos globales invierte con 5 ETFs debajo. Y dentro de esos 5 ETFs, el inversionista tiene acceso y diversificación de 9.000 empresas y bonos de gobierno, ¿no? Entonces, ya viéndolo más a nivel, si se quiere, de sub-asset class, habrá un 25-30% invertido en tesoros, otro 40% en bonos de grado de inversión, y el restante va a estar dividido entre bonos de high yield, ¿no? O de bajo grado de inversión, y una parte mínima en mercados emergentes, ¿no? Eso lo que vamos a hacer nosotros es, de vez en cuando, no somos tampoco muy activos rebalanceando, ¿no? A menos que haya un suceso muy grande en el mercado, cada cierto tiempo el equipo va a rebalancear entre estos ETFs, pero lo que queremos es capturar esa oportunidad en el mercado de la renta fija, ¿no? Y lo que decía antes, hoy no sabemos cuándo va a bajar la tasa, pero creemos que el riesgo-retorno en este punto de entrada de yields de 6,5%, 7% en dólares, en buenos créditos, en plazos de 3 o 4 años, los retornos deberían ser más interesantes de lo que fueron los últimos 4 años. De eso tenemos una convicción bastante alta, ¿no? No se ve todos los días. Así es, eso es lo que te puedo comentar de ese fondo en particular, y bueno, si hay luego, vamos detallando un poco más, ¿no? Pero a grosso modo son los mensajes de cómo invertimos y por qué invertimos. Excelente, Antonio. Luego a lo mejor quizás al final, ¿no?, de la ponencia, pues preguntas-respuestas, podemos ir viendo algo más en detalle. Rolando, en vuestro caso también, deuda global, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo estructuráis? En los últimos meses los clientes han venido al fondo. Hemos visto un incremento de interés por parte de los clientes del fondo de renta fija. A ver, nosotros tenemos un proceso, yo tengo un paro recién casi año y medio, que lo he venido usando en los últimos 10 años. Es un proceso que hemos ido
como decía Ignacio, ¿no? El futuro no lo conoce nadie, es muy difícil predecir, y lo que uno compra son procesos de inversión, de tal manera que no esté dejado a la suerte. Lo que yo había visto, mucha gente gestiona todo su dinero a la suerte, ¿no? Me dice que compra y compra, ¿no? Esa no es la idea de Faro Capital. Entonces el proceso tiene 4 dimensiones, ya siendo la dimensión 1 la macroeconomía. O sea, ahí tenemos un equipo de 7 personas que están dándoles vueltas y vueltas a los números, y lo que determinan ahí es el nivel de riesgo macro que hay, y punto. La macro no te va a decir no te metas al bono, simplemente te va a decir hay mucho riesgo. Hemos visto que en otros procesos, por ejemplo, en la macro te dicen no te metas, mucho riesgo, hay recesión. Eso es asustarse. Si ese hubiera sido el caso, este año, por ejemplo, los fondos de renta variable no hubieran subido tanto, porque la macro te asustaba, decía recesión. Entonces, esa es la primera parte del proceso en el caso de los bonos. Segunda parte, y es algo que en mi opinión personal le doy mucho valor, es la parte de sistemática, y es la parte de sentimiento de mercado. Son algoritmos propios, hechos varios años atrás, que lo vamos probando. Esos algoritmos te dicen en qué momento entrar y en qué momento salir. Al igual que Sura, nosotros no compramos bonos individuales, hacemos ETF UCITS. ¿Sí? La misma idea. ¿Y por qué? Justamente por lo que dijo Antonio, es el tema del withholding tax, el tema de largo plazo. Si te vas solamente un solo título, te puede explotar en la cara el próximo mes, y por querer ganar 5 puntos más, tienes mucho riesgo. El caso del ETF UCITS está muy diversificado, tienes casi toda la región del mundo. Y estas herramientas sistemáticas te permiten decir, entra US High Yield en enero y salte en octubre. Entonces no es un trading diario, es un trading que ve un mediano plazo. Y el sentimiento de mercado es muy importante. El sentimiento de mercado es una variable tan relevante como la parte económica. Si el sentimiento está positivo, no te puedes ir de la fiesta, porque la fiesta continúa, ¿no? Entonces es muy relevante esa parte. Tercera, algo que lo probamos varios años y ahora sí ya arrancó bien en la parte de análisis técnico. El análisis técnico te permite entrar y salir a niveles determinados. Entonces, y por último, la parte del valuation, si está caro o barato. También es un equipo que dice, no te metas aquí por favor porque está caro. Entonces juntamos los 4 y entramos o salimos los bonos. ¿Cómo está nuestro portafolio? Nuestro portafolio lo separamos así para que el cliente entienda en 3 buckets. Seguridad, lo más ligado a renta variable y la parte de mercados emergentes. Entonces, en mercados emergentes, lo que es SEM y YEMBI, es decir, bonos corporativos en dólares y bonos de gobierno en dólares, estamos la mitad del portafolio. ¿Por qué? Porque creemos que el dólar se ha mantenido fuerte, las tasas van a bajar, de cierta manera tienes un retorno esperado, un 8% tal vez en la renta fija en ese mundo, y vale la pena que el fondo tenga la mitad en SEM. ¿Y cómo lo hacemos? A través de ETFs. Es un solo clic y compras todo el espectro de bonos corporativos en dólares y emergentes de gobierno. De ahí, tenemos un 35% en bonos de seguridad. ¿Y qué es eso? Tesoro americano, ¿sí? Y bonos de grado de inversión. ¿Por qué es importante esto hoy en día? Justamente les comentaba, si hay una probabilidad de que la recesión sea el próximo año, requiere un buffer de seguridad. No conocemos el futuro, si el mercado cae el próximo año, todo lo de riesgo va a caer, pero tengo mi bucket de seguridad que me va a permitir, ¿no?, de cierta manera balancear el portafolio. Y un 15% de bonos que se llama de alto rendimiento, high yield, es lo más correlacionado con el equity, lo más correlacionado con la bolsa. Si la bolsa también corre, estos bonos también corren. Entonces, este mix tiene un retorno esperado de 2 dígitos, una volatilidad que es más o menos la mitad de la renta variable. Bueno, una alternativa muy interesante, ¿no? También de inversión global, quizás un poco más táctica en algunos puntos, ¿no? Un poco en filosofía, ¿no? Que bueno, bueno, ahora luego si queréis comentamos un poquito más, ¿no?, para incluir en qué tipo de perfiles quizás producto. Pero bueno, por último, Ignacio, coméntanos un poco del fondo que estáis construyendo en Independiente. Es un fondo que va a invertir en ETFs también, ¿no?, de renta fija norteamericana. ¿Cómo lo estáis preparando? Sí, mira, sabiendo que si estamos todos de acuerdo en que no se puede predecir, digamos, lo que viene, y que son esas variables las que van a determinar los precios de las inversiones, y que por lo mismo tienen que estar en el único mercado que funciona, y la estadística es muy clara, y ese es Estados Unidos, ¿cierto? Pues si tú agarras una línea en el tiempo, retrocedes 200 años, tú vas a ver una línea que se mueve de ese mercado hacia arriba, ¿no? Y todos los demás los vas a ver acá, ¿no? Todos. Lo veía Pedro ahí, Bodega,
Hace 20 años estaba sentado en la mesa de inversiones de Prime FP y Credit Corp valía lo mismo que vale hoy. Exactamente lo mismo. Entonces, tú preguntas, bueno, China, van a tratar de invertir en China, es imposible, ¿no? Y tú dices Europa, ¿dónde está el Google, el Yahoo, el Microsoft, el Apple, el Nvidia de Europa? No está. Yo acabo de estar en Madrid y a las 11 de la mañana están más elegantes que ustedes tomando unas chelas de este tamaño, una plaza maravillosa. Si tú dices, escucha más, el socialismo sí funciona, es mentira, todos sabemos que es mentira. Es el euro, ¿no? Son las reformas del euro. La Unión Europea ayuda. Y hay que salvarlo cada 7 años. Entonces, lo que hay abajo es una ilusión. Hay una ilusión enorme. Yo trabajo en Credit Corp 20 años. Les tengo un cariño enorme. Pese a todos los problemas que tienen, yo los defiendo. Bueno, son los máximos problemas. Digamos, cuando tú ves una acción como Credit Corp, y es un excelente ejemplo, ¿no? Y la ves en $150 y dices, eso es ser. Se han hecho 1.100 palos el año pasado, estaba en la vale de $150 por lo menos. Valía 250 antes de la crisis, han pasado ya varios años. Vino a 2026 y después seguramente mejor, regalar, ¿no? Eso es una ilusión de rentabilidad enorme contra, oye, ven, compra mi fondo de renta fija, ¿no? Vas a ganar 5 o 6% al año y te vas a quedar dormido en el camino porque es bien rápido. Chito, acá hay 100% de rentabilidad, ¿sí? Regresa en la historia, es un rato, te la pierdes. Porque a diferencia de Estados Unidos, tiene ciclos de bonanza y ciclos de crisis, estos patas no ponen en duda su democracia, no ponen en duda sus instituciones, al contrario. Entonces, la siguiente ola, a lo más, el conocimiento nuevo entra y la siguiente bonanza es mejor. Viene con inteligencia artificial y de repente en 15 años con meta locura, ¿cierto? Vamos a estar en un planeta todos hablando de todo. Eso no pasa acá, ¿no? Acá tienes un pata pues, que quería comunismo, muy evidente. Todos mis amigos creían que era chévere, que muere nunca más. Todos estaban perdidos en la luna. Estábamos, iba incluido de la fórmula. Entonces funciona hasta que deja de funcionar. Entonces mal haría yo en hacer una inversión por principio a alguien que por quererlo traer por rentabilidad después pierda su plata, no la recupera. Entonces si te vas al primer mercado del mundo que es Estados Unidos y ese es el que funciona porque resuelven sus cosas y avanzan y tú ves su bolsa hoy día está 30% encima antes de la pandemia, ¿no? Y sus propiedades están 50% encima solo 3 años atrás y bla 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 y todo lo que hemos hablado, y te vas a la renta fija y sabes que no puedes predecir porque todo lo que hemos hablado, lo único que te queda es agarrar un ciclo económico y decir vamos a hacer renta fija, no, estos bonos más o menos a una duración de 5 o 6 años, que es lo que duran los ciclos económicos en promedio, y vamos a escoger los mejores, nada más. Y eso lo puedes hacer con ETFs, que son estos fondos pasivos que cogen todas las empresas abajo a un costo chiquitito. Esta industria es lo máximo, porque tú te puedes comprar lo mejor, lo más líquido, lo más profundo y lo mejor a la 10ª parte del precio. Un fondo mutuo activo te cuesta 2%, y hay un montón de choches tratando de predecir el mundo y eso no funciona, ¿no? Y siempre se equivocan y la estadística es clarísima, no le ganan jamás al ETF, y hay un ETF que te cuesta 0.20, que tiene lo mismo, que es lo que señores han mencionado. Y si eres inteligente como ellos, lo haces en Europa, que se llama UCITS, ¿no? El paga cero. Entonces, nosotros lo que hacemos es agarramos un ciclo económico y decimos, oh, bonos, ETFs, más o menos a 5 años y los mejores del mundo. Y tal vez ahí está la diferencia con los colegas. Nosotros no apostamos ni en plazos ni en calificaciones de riesgos menores. ¿Por qué? Porque nos vamos a equivocar. Porque estás especulando. Que en ese plazo la tasa va a caer porque la economía estás tratando de adivinar. Ni para poco plazo, ni para mucho plazo, ni para menos calificación de riesgo. Pero Nacho, ¿por qué menos calificación de riesgo no? Esos bonos no explotan nunca. Puede ser. Se mueven un poco más. Y ahí viene la otra parte importante de nuestra tesis, y con eso termino. Mucho más importante para nosotros no solamente es escoger lo mejor y lo que funciona, sino saber quién lo está comprando. Y no lo estoy comprando yo. Tú has confiado en mí para que yo lo compre, pero al final la decisión la tienes tú.
Tú eres el que me vas a llamar cuando estás 20 o 30% abajo a decirme, vende esa basura, no quiero estar sentado en esa madre, o apenas se recupere mi largo, no soporto esa volatilidad, es la plata que me ha costado trabajar toda mi vida. Entonces, una lección que hay que aprender bien temprano, antes que tarde, es que este no es un negocio de razones, es un negocio de emociones, y las emociones las pone el cliente, no el fund manager. Entonces, el fund manager tiene que entender perfectamente a quién tiene atrás. Yo le saco una estadística bien buena que dice, cualquier rendimiento debajo de 10%, el cliente no entiende ninguna razón. Lo único que quiere esperar es a recuperarse e irse. Y lo que va a hacer el día que se vaya es hablar mal de ti. Y ahí se acabó tu negocio. Puedes tener una marca, un bancote atrás, lo puedes manejar. Pero un independiente, ¿a qué me salí del banco? No ver eso. No funciona. Entonces, cuidando eso, es que nosotros decimos, tomamos el menor riesgo posible del mundo, porque no queremos que el cliente en una bajada se vaya, pierda confianza y hable mal de nosotros. Entonces probablemente cuando yo digo 5 o 6%, qué aburrido, en vez de manejar 250 millones de dólares como manejamos hoy día, si te digo 8, 10 o 12, de repente estaría manejando 1000, ¿no? Entonces, de repente Pedro dice que va a haber sido en Nacho en 15 años, pero de repente con 1000 palos, si hubiera sabido. Tal vez el año pasado me hubiera ido de 1000 a 250 y nunca más hubiera crecido. Entonces, el trabajo más honesto que hay acá es saber que ese cliente, cuando tú lo subes a una montaña rusa y te dice yo, mi cola 1 hora y media y voy adelante, no me pasa nada porque soy un machazo, porque yo he hecho una clínica, porque yo he hecho una empresa, porque soy un ejecutivo, porque entiendo lo que me dice, si no pasa nada, vamos. A la hora que está arriba y ve la caída, si todos esos patas tuvieran la oportunidad de apretar un botón y bajarse de esa montaña rusa, todos se bajarían, ¿cierto? Acá, ¿cómo haces? No te puedes bajar. Acá te tienes que meter el ride. Y el año pasado, el que menos ha estado 20, 30, 40 o más por ciento abajo, y no, ninguno de esos clientes está tranquilo. Y todos quieren matar a su banquero privado. Pero lo más importante acá es cuidar al cliente. Entonces, la tesis no solamente es Estados Unidos, no solamente no apuesta, sino que cuida. No hay un choche atrás, que es tu cliente, que es lo más importante que tienes, que no apriete el botón. Eso es lo que hacemos nosotros. Excelente, Ignacio. Muchísimas gracias por el amplio detalle. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, renta fija no es solamente para perfiles conservadores, para perfiles moderados, ¿no? Yo creo que sí es importante, como nos dice Ignacio, a tenor de la volatilidad que hemos ido viviendo en los últimos años, volatilidad al alza, volatilidad a la baja en distintos tipos de activos, ¿no? También en la renta fija, ¿no? Yo creo que ahora un poco el cliente, que a lo mejor antes, ¿no? Nosotros perfilábamos y le recomendábamos una asset allocation, ¿no? Pues con algo de renta fija y normalmente no te escuchaba, o mucha gente que ha estado entrando al mercado en los últimos años no le interesaban ese tipo de rentabilidades. Ahora es el momento en el que sí pueden entender un poco mejor cómo esto es una carrera de largo plazo, que no es un sprint, ¿no? Al final. Claro, mira lo que le pasa a la mayoría de clientes peruanos. Tú ves el 4 o 5% aburrido gringo, ¿no? Que hace unos años era 2 o 3 en bonos. Hoy nadie me vas a vender un bono que paga 2 o 3% que aburrido, compadre. Tengo mi Bancolombia, tengo mi Celulosa Arauco en Chile, tengo mi Banco de Crédito. ¿Estás loco, bro? ¿Qué haces? No, lo estoy mezclando con acciones, para que llegues al 5 y 6 con acciones. Luego no puedes hacer nada de las acciones. Siendo eso lo más responsable que hay. ¿Por qué? Porque ahora tienes un pata que está sentado en la noche y después de ver Willax tiene que soñar con Petro, con el partido de Boric, ¿no? Y con Dina, ¿sabe Dios qué va a hacer? Nada, al 2026. ¿Entiendes? Ese cliente no está tranquilo. Para nada. Y te detesta. Entonces, eso es lo más importante. Ahora, ¿quieres especular? Yo te digo, las tasas se van para abajo. Ya llegamos arriba. ¿Quieres hacer plata larga? 12%, como dice el señor. Todo lo más largo que puedas. Pero créeme que si la chuntas, después te emocionas hasta que un día el mercado te da la contra, te equivocas y pierdes todo. Te vas a meter en un ride del cual no vas a salir y vas a terminar perdiendo tu plata. Mejor andate tranquilo ahí en Estados Unidos sin especular. Un 5 o 6% al año. Al final, claro, tú agarras a Harry Markowitz y lees su teoría, riesgo-rentabilidad, mentira, porque el cliente vende. En el libro de Harry Markowitz, en ningún momento te dicen, oye, si el cliente vende abajo,
se pierde la subida. No te dice eso, es teoría, ¿entiendes? Es pura teoría. Entonces, en realidad la fórmula es al revés. El que toma menos riesgo de un mercado que sí funciona es el que más rentabilidad va a hacer a largo plazo, porque ese pata no va a vender. Todos los demás venden. Es menos riesgo, más rentabilidad. Así funciona en la vida real. 30 años, Pedro lo sabe, ahí está sentado escuchando ya sabemos cómo es. No hay que ser un genio, hay que haberse sacado la madre de esa montaña rusa 20 veces. De ahí venimos. Creo que de hecho los fondos globales vuestros también tienen una parte importante del portafolio invertida en Estados Unidos. No sé si complementando un poco la visión de Ignacio, pues nos podréis dar a lo mejor un alcance de cómo estáis viendo particularmente el mercado de deuda norteamericano. Un mercado de deuda norteamericano que yo creo que sobre todo, ¿no? Pues, el episodio que hemos visto en el mes de, casi el mes de marzo, mes de abril, con el tema de los bancos regionales, ¿no? Hemos visto cómo, pues oye, la depreciación del tesoro a 10 años ha hecho que estos bancos mal capitalizados, por suerte no bancos sistémicos, como pasa en el 2003, nos hayan dado un susto muy fuerte, un susto que ha llegado incluso a replicarse en cierta medida en Europa, como en el caso de Credit Suisse, por motivos distintos, pero bueno, en el mismo momento, ¿no? No sé un poco cómo nos podéis contar de vuestra visión en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, en realidad, normalmente, creo un poco en línea con lo que dice Ignacio, todos somos conscientes de que Estados Unidos es el mercado más grande y es por algo. Y yo siempre que hablo de Estados Unidos, la palabra que a mí más me gusta es instituciones. Las instituciones te dan reglas de juego, ¿no? Y las reglas de juego son lo que permiten tener inversiones consistentes, ¿no? A lo largo del tiempo, permiten tener liquidez, permiten tener mercados eficientes, ¿no? Y no hay ningún mercado del mundo que se le parezca en ese sentido, ¿correcto? Tiene China intentando hacer cosas, pero con reglas muy poco claras, ¿no? O sea, China puede pasarse los próximos 20 años, y seguro lo va a hacer, creciendo a tasas muy superiores que Estados Unidos en términos de PBI, pero las reglas nunca van a estar lo suficientemente claras y lograr inversiones, ¿no? Y es una discusión que siempre tengo con los clientes. No, pero el dólar, Antonio, ¿por qué me haces invertir en dólares si ya el dólar en 5 años va a dejar de desaparecer? Está acabado, ¿no? Va a desaparecer, ¿no? Y yo les digo, es imposible. O sea, es imposible. El mundo está atado al dólar, pueden hacerle los downgrades que se les ocurra. Los inversionistas mundiales invierten en base al rating crediticio de Estados Unidos. Es muy difícil de que pierda, no por un tema teórico, sino justamente por un tema pragmático, ¿no? Por cómo la economía, los mercados, las inversiones están ancladas al dólar y Estados Unidos, ¿no? Así que, sí, en general, un poco ya respondiendo a la pregunta, tendemos a estar sobreponderados en Estados Unidos, tal vez no al 100% como en eso, pero sí dentro de nuestros fondos globales, tanto en la renta fija como en la renta variable, normalmente tenemos una sobreponderación importante, ¿no? a Estados Unidos. Algo que quiero decir que se escapa de la renta fija, pero hace 2 días veía un gráfico de el costo de dejar de estar invertido, el costo de querer chuntarle al mercado. Entonces, veías como si tú desde el 2000 al 2022 invertías $100, ¿no? Ganabas, voy a poner un ejemplo, y si no hacías nada, ¿no? Te olvidas, ganabas 1000% en el S&P. No me acuerdo los números exactos, pero lo que quiero decir es la magnitud. Si te perdías los 10 días mejores, los mejores 10 días en esos 20 años, ya no ganabas 1000%. Probablemente estabas en 800%. Si te perdías los 20 mejores días, ya no estabas en 1000 ni en 800, estabas en 500. ¿Has estado siguiendo mis gráficos independientes? Siempre. Me levanto con eso. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso aplica en general al mercado norteamericano, pero aplica a los mercados, aplica en la renta fija y en la renta variable. Los que queremos chuntarle, o los que quieren chuntarle, van a estar mucho peor que los que hacen la estrategia de, llamémosle buy and hold, ¿no? Entonces, sí, o sea, sobreponderación, yo creo entendiendo y siempre aunado al perfil del cliente, ¿no? Eso es un poco nuestra filosofía. Excelente. Sobreponderados en Estados Unidos. Sí. Instituciones nos dan seguridad para entrar a invertir, que es lo más importante. Reglas de juego, claro. Pero igualmente, ¿no? Una visión global del sí. fondo, sin, digamos, quitarnos retornos descorrelacionados al mercado norteamericano, y a pesar de todo es el que más nos puede gustar, ¿correcto? Correcto, lo has resumido muy bien. Excelente. Sí.
Rolando, Bueno, cuéntanos un poco cómo igual lo nosotros veis tenemos vosotros. 3 fondos internacionales, los 3 tienen una sobreprotección en Estados Unidos. El de renta variable sobrepondera un 75% en Estados Unidos, el fondo de deuda tiene 50% en Estados Unidos y el fondo de innovación es 100% de Estados Unidos, ¿no? Y todos son 100% dólares. Si bien podemos hacer forwards de otras monedas, estamos más que todo en Estados Unidos, por la razón que dice Ignacio. Entonces es el mercado que ha liderado siempre, entonces no hay por qué salir. Yo no creo que esté caro. El tema de evaluación lo hemos discutido miles de veces y siempre ha venido subiendo y lo tenemos bien en claro que Estados Unidos es el mercado donde deberíamos estar, ¿no? Como dijo Antonio, instituciones, confianza, los clientes mismos prefieren Estados Unidos. Lo que hemos hecho nosotros hoy en día es rotar dentro de Estados Unidos. El año pasado, este año no teníamos treasuries, ahora ya tenemos treasuries. Yo trabajé en el Banco Central 7 años, en la mesa de negociación y ahí veíamos treasuries. Entonces, la experiencia de Faro está bastante ligada a los bonos del Tesoro. Entonces, creemos que es necesario tener una cierta protección, ¿no? Y el Tesoro americano hoy en día tiene más del 10% de la cartera. Entonces aprovechó la subida de tasas como para encontrar seguridad, ¿no? Y Faro busca eso. Es más, muchos clientes me dicen, Rolando, ¿para qué compras riesgo? El T-bill de 6 meses me da 5%. Y varios clientes de alto patrimonio están tranquilos comprándose su T-bill, ¿no? Con 10 millones de dólares su T-bill ya está. Entonces, hay muchas personas que no están tomando riesgo de crédito, se van simplemente a la curva más segura. Es más, nuestro fondo de cash también, que rinde 5%. Oye, puedo irme en mi cash en dólares. En lugar de irme a un banco, me voy a un fondo mutuo que rinde 5%. Entonces, eso no pasaba hace 2 años. Hoy en día las estrategias de renta fija y de money market se vuelven mucho más atractivas. Excelente. Y bueno, pues un poco que no, es un fondo con una política, digamos, parecida en términos de diversificación global, ¿no? También sobreponderación en Estados Unidos, pero como vemos, de una forma un poco más táctica, ¿no? Un poco más de rotación, un poco más de ir a buscar rentabilidad a partes del mercado, ¿no? Un poquito más movido. Pero igual tenemos claro que lo que manda el retorno a largo plazo es la parte estructural. ¿No? Para hacer un trade táctico tenemos que tener la probabilidad por arriba del 80% de que creemos que vamos a tener un horizonte de 6 meses. Entonces, es eso, pero más que todo es un trade estructural, ¿no? Nos reunimos una vez cada 3 años, hacemos el asset allocation de manera trimestral y con eso generamos la estrategia, ¿no? Y luego rebalanceamos de manera anual si queremos que debemos cambiar alguna estrategia. Bueno, no sé si los invitados quisieran añadir algún punto más a la exposición o damos paso a la yo solo un comentario más. Por favor. Sin duda el cash es súper atractivo y hay una discusión que siempre tengo con los clientes y es la famosa comparación contra el depósito a plazo, ¿no? Entonces, no me gusta decir si uno es mejor que otro, pero sí me gusta explicar los riesgos diferenciales de cada estrategia. En un fondo de cash, tú estás invertido en cientos de emisores, bancos locales, muchas veces globales, ¿no? Y tienes una rentabilidad por ende variable, ¿correcto? De baja volatilidad, pero siempre variable. En el depósito a plazo te aseguran, es cierto, una tasa, te aseguran, entre comillas, saludos a la caja raíz, ¿no? Entonces, cuando me comparan con cajas, me sobran ejemplos de cuál es la diferencia. Tomas riesgo de crédito del emisor, sí, que el seguro de depósito, efectivamente, hasta cierto monto, ¿no? Pero para clientes de más alto patrimonio, pues van a terminar con todas las cajas de seguro y les va a faltar dónde alocarse, ¿no? Entonces, ¿para qué estar complicado en 15 cajas leyendo los periódicos si tengo que hacer mi cola para mi seguro de depósito mañana, cuando por sacrificar muchas veces o sin sacrificar muchas veces puntos básicos en un solo fondo mutuo de cash vas a estar bien invertido, muy bien diversificado? Entonces sí me gustaría aclarar esa diferencia porque es una comparación un poquito cansada, ¿no? Claro, yo te diría que el depósito contra la inversión en la misma línea es otra vez una ilusión. Exacto. Hay momentos en la historia de las inversiones en donde los depósitos pagan aparentemente más que las inversiones, pero es cuestión de tiempo para que las inversiones le ganen. Así es. Siempre las inversiones le ganan a los depósitos, que momentáneamente están con tasas altas por la coyuntura, hasta que tengas que renovar tu depósito a una tasa mucho menor y te voltea que el mercado te subió 20%, ¿no? Entonces, esa es la ilusión de corto plazo de estoy seguro al 5%, y el próximo año 3%, y de ahí al 2%. Tarde o temprano vas a tener que buscar a alguien para que te ayude a invertir tu plata para que no la pierdas contra la inflación. Y ese alguien no es un depósito. Al final, ¿el depósito qué es? ¿Cuál es la línea de interés de un depósito? Es buscar el fondeo más barato posible. O sea, tú tienes a JP Diamond
gerente general de JP Morgan, que le ha metido su nombre al mundo entero. Yo creo que es el único gerente en el mundo que le llaman por su nombre. Es un crack, convenciendo al mundo entero de que se venía la recesión más grande de la historia, ¿no? Y por otro lado te ofrecía sus depósitos. Parece que tenía un conflicto de intereses, ¿no? Y también decían que quería ser presidente. Eso es una ilusión. Si él fuese serio, te diría, puedo rajar de él, ¿no? Porque no es un peruano, que no es mañana. ¿Qué le importa a él? Imagínate, ¿no? Te puedo rajar el trono, me da la gana. ¿Qué? Entonces, ese pata tiene un conflicto, ¿no? Él sabe perfectamente que las recesiones no son predecibles. Y él sabe perfectamente que las inversiones le ganan a los depósitos. Está alterando el mundo de las inversiones diciendo que se viene un huracán. Excelente negocio para su mundo de inversiones, para su casa de brokeraje y para todos los deals que hacen ahí. Y por otro lado se está fundiendo barato, ¿cierto? Y después en enero se va a esquiar, no sé a dónde se va y se queda calladito porque JP Morgan hace los mejores resultados de su historia. ¿No se venía la recesión más grande de la vida? Entonces hay una ilusión y hay un cliente que compra esa ilusión. Mientras que hay una ilusión, siempre se va a poder vender, ¿no? Eso es lo primero, totalmente alineado. Y lo otro que es importante saber de Estados Unidos es que ese imperio, como el romano, como el Tang y como todos los que han habido, es imposible saber cuándo va a acabar. La historia es muy clara en decirte que el ser humano va de bonanzas a crisis, de bonanzas a crisis. Es clarísimo. Es naturaleza del hombre, ¿no? Salir, hacer, mejorar servicios y productos, ¿no? Y después se emociona, ¿cierto? Se emociona y de ahí viene la siguiente generación. Todos sabemos que todos los viejos que han construido este país, ¿no? Han heredado el manejo de sus negocios a los hijos. Y sabemos que los intereses de los hijos son diferentes a los de los originales. El interés de Dionisio Romero hijo no es igual al interés de Dionisio Romero padre. Es diferente el pata que lo hizo del pata que lo heredó. Son intereses diferentes. Y eso pasa en todo el mundo. El que la hereda tiene más interés de sostener, de mantener. Hay más status quo, ¿cierto? Y son menos propensos al gasto, a la inversión, al crecimiento como lo fue la primera generación. Entonces todos sabemos que esas bonanzas se acaban, ¿no? Tarde o temprano se acaban porque se desinvierte, se gasta más, ¿no? Y se pierde el ciclo, se genera desigualdad y viene la crisis social, política, económica que estamos viviendo en el mundo entero. Entonces, cuando tú ves eso, también hay mucha propaganda negativa y el dólar va a caer y Estados Unidos va a desaparecer, porque los ciclos, porque los imperios. Sí, sabemos que hay crisis y bonanzas, lo que no sabemos es la temporalidad. Son atemporales todas, no sabemos en qué momento se va a dar. Entonces es muy irresponsable, a mi juicio, escuchar a nivel internacional decir que el dólar va a desaparecer, mejor métete acá. Si el dólar desaparece, nuestra moneda, ¿qué pasa con nuestra moneda? ¿Qué pasa con todas las demás monedas? Desaparecen peor, ¿cierto? Entonces, oye, el dólar va a desaparecer, cómprate y no, es peor si el dólar desaparece. Entonces, no hay que confundirlo, porque además es un juego relativo el de los gringos, ¿no? Que están endeudados al 120%, los demás están peor. Si tú te sales un ratito del Perú y te vas a Latinoamérica, el Perú es mejor, porque relativamente sus números son mejores. Todo el mundo se ha comprado la deuda soberana larga en soles en Perú este año y se han hecho un billetón, porque se ve mucho mejor. Eso es uno, ¿no? Y lo otro es, si tú metes todas las variables, si tú ves el modelo gringo, dices, sí, pues está muy endeudado, tiene un problema fiscal. Lo que ha hecho Fitch tiene razón, mentira, porque no calcula lo que esa constitución, esas instituciones y esa gente puede hacer en el futuro. Eso no está en el modelo. Y lo que han demostrado es que siempre inventan algo que resuelve todo lo que tienen al costado. Independientemente de que puedan ajustar, ajustan 3 tonterías y el déficit fiscal desaparece. Entonces, difícil e irresponsable no apostarle a Estados Unidos. Todo. Porque además lo demás funciona. Solo funciona un ratito. Hasta que odias tu banco privado. Porque deja de funcionar. Bueno, no sé si les parece bien que lo dejemos hasta aquí y quizás a lo mejor pasar alguna pregunta que puedan tener desde el público. Y yo quisiera hacer una pregunta con respecto a la calificación americana de Fitch. La teoría te dice que si el país está clasificado, vamos a decir, B,
uno debería tener empresas A, porque están dentro de B. No se está dando ese fenómeno, no se está dando esa realidad, es parte de la globalización, pero en algún momento puede haber una corrección de esa naturaleza. Mira, Manuel, te digo, 30 años en esta vaina, no es la primera vez que le bajan la calificación. No va a ser la última, ¿no? Y lo que te dice todo el mercado de inversiones es todo lo contrario. Si quieres, además, súmale a Jenny y a todos los que han hablado, han dicho, es una estupidez. Porque al final, digamos, tienen la capacidad no solamente de resolver, sino tienen la capacidad de ajustar lo que tienen que ajustar, ¿no? Y tienen partidos políticos sólidos. Nadie piensa en el mundo de las inversiones que se pueda dar una degradación de la capacidad de pago de los ricos de ese capital. Es una pose de Fitch, ¿no? Que le toca resolver porque tiene un modelo matemático al costado, ¿no? En una campaña política, porque está sin ninguna duda amarrado a eso. No es casualidad, ¿no? Que Trump esté lejos en las primarias, ¿no? Y que te saquen esta vaina. ¿Y qué hace el mercado de inversiones? Nada. El mercado más inteligente del mundo es el mercado de bonos. No pasó nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no ven nada. Al final es imposible que yo te pueda convencer mañana, Manuel, de que agarres toda tu plata y la metas en otra moneda que no sea el dólar. Es imposible para un banco central de reserva en el Perú, en Europa, en cualquier parte del mundo, en la China, que tú convences a un banco central de reserva para que ponga toda su plata en otra moneda que no sea el dólar. Es imposible, ¿no? Y tú lo ves en el 2008 y lo ves en la pandemia. Cada vez que explota algo, así le explota Estados Unidos sus bancos. Y tú abras el banco y digas, esta vaina no tiene fin. El 2008, el mundo entero financió a Estados Unidos. Porque al final lo que están haciendo es decir, yo confío en que estos patas van a salir de sus problemas otra vez. Entonces, son notas, ¿no? Son poses, hay intereses políticos que hacen que esas cosas se den, pero no tienen ningún fundamento. Si yo viera a unos chinos que realmente le van a hacer la pelea, digo, man, porque los chinos pueden ser, ¿no? Y antes eran los chibolos de Silicon Valley, antes eran los japoneses. Nadie ha podido. ¿Por qué? Porque no funcionan tan bien como los gringos. Al final, esos chicos van a los mejores colegios del mundo y después van a las mejores universidades del mundo y después sus ideas fluyen en Silicon Valley y inventan el mundo otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y nadie está haciendo eso a esa velocidad. Esa capacidad que tienen de hacer eso es lo que los pone en el cielo. Pueden estar más endeudados por la pandemia, sin duda. Hay un tema coyuntural de gasto de gobierno también, que se ha arrancado de nuevo a gastar y eso te infla un poco la vaina, pero créeme que creciendo 2% al año, ajustas un par de tuercas ridículas ahí, entra la inteligencia artificial y el déficit en 7 años está en nada. O sea, no... Es como que tengas una empresa que sigue creciendo sus ingresos, estás un poco más endeudado por la veda o por lo que sea, o por la situación política, pero sabes que tienes los ingresos y el crecimiento, ¿no? Tienes la primera línea. Entonces, y sabes que se va a seguir generando y generando, entonces sí. Ojo que además el 40 o 50% de su deuda es propia, ¿no? Yo me debo a mí mismo, ¿no? ¿Cómo es esa vaina? En verdad no me debo, entonces no es 120, es 40, es 50. Y de ese 40 y 50, ojo que esa deuda no se paga nunca. Nadie va a pagar el capital de esa deuda, ¿no? Entonces solo puede hacer el interés. ¿El interés de cuánto? De nada, sobre un PBI así. Es ridículo. O sea, olvídate, no hay un problema de capacidad de pago lógico para nada. Gracias por los buenos comentarios. Mi nombre es José Luis Fernández. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es José Luis Fernández. Veo que en estos últimos años muchos fondos de capital peruanos están yendo a inversiones inmobiliarias, a la Florida principalmente, ¿no? ¿Cómo esto compite con ir a otras tasas que son como que no tienen tanta expectativa de crecimiento, ¿no? Veo que también el fondeo está encareciéndose en este tipo de inversiones inmobiliarias, ¿no? ¿Cómo lo veo? Si quieres yo le tomo un poco... A ver, yo creo que hay inversiones inmobiliarias e inversiones inmobiliarias, ¿no? O sea, es un mundo en sí mismo y hay que tener bastante cuidado en qué invertimos. En Sura en particular, tenemos un fondo muy exitoso de real estate global, ¿no? Que lanzamos
no yendo a comprar edificios directamente nosotros, porque de nuevo nos declaramos incapaces de ir a seleccionar edificios y oficinas en el mundo, pero sí de la mano de los 3 o 4 gestores más relevantes del mundo en real estate americano. Es un fondo 100% real estate americano, pero no invierte tampoco en departamentos de la Florida, tiene un approach multi-estados dentro de Estados Unidos y multisectorial, ¿no? Principalmente refiriéndose con logística, ¿no? Con viviendas multifamiliares, etc. Y el fondo ha rentado bastante bien y las perspectivas son bastante sólidas, ¿no? Entonces, yo sí te diría que en general real estate no lo metería número uno todo a una misma canasta, porque ya sabemos que también en la parte residencial, concentrada en una sola ciudad, los vaivienes pueden ser un poco más violentos, ¿no? Yo creo que es importante ir de la mano de buenos gestores en real estate. También recomendaría hacerlo lo más global o lo más en Estados Unidos posible. Y sí me parece, comparado contra ir a comprar un departamento uno directamente, si queremos esa exposición, me parece más sabio hacerlo a través de un gestor que uno directamente, ¿no? Tú te compras tu departamento, ¿no? En Perú, ¿no? Vino el boom, ¿no? Hace unos años. Oye, todos querían el departamento para alquilar. Yo tengo un departamento alquilado. Riesgo Perú, me peleo con los inquilinos que no me pagan. 3% anual me da. 3% anual en dólares, ¿no? Gestores, como los que he mencionado, nuestro fondo, que tiene desde el 2018, metí la plata, me olvidé, ha dado 10% anual. Después de fees, después del office, ¿no? Neto para el inversionista. 95% de ocupación en sus diferentes inmuebles en el país más desarrollado del mundo, diversificado en sectores. No digo que sea el único fondo, pero un poco empecemos a comparar esas dinámicas, ¿no? Viene un cliente y me dice, oye, no, quiero sacar mi plata para ir a comprarme un departamento en Coral Gables. Ok, suerte. O de Jesús María, ¿no? Hay una asimetría de riesgo-retorno en las inversiones inmobiliarias gigantesca, a mi parecer. Eso es lo que yo podría decir. Adicional, Román, nosotros también tenemos un fondo inmobiliario, pero en Perú, no invertimos afuera. Para el riesgo es liquidez, ¿no? Creo que nosotros prometemos más o menos un 13%, pero es Perú, no tenemos inversiones afuera. Y los fondos mutuos no tenemos inversiones en real estate. El real estate, muchas veces complicado. Otra vez, digamos, Manuel y yo somos bien cercanos a la persona que probablemente más sabe de ese tema en el Perú. Y me dice, este pata nos dice, ¿no? Que además hoy día está viviendo en Estados Unidos, me dice, mira, hacer un edificio acá, como que mañana querramos hacer una discoteca en Marte. O sea, es tan diferente al Perú, todo es diferente. Me dice, y si tú fallas, son miles de cosas que tienes que tomar en consideración para tener éxito haciendo un edificio en Miami. Fallas en una, me dice, 2 puntos de rentabilidad, en 2, en 3, en 4, explotaste. Claro. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque otra vez, detrás de esa ilusión, así como la hubo de oficinas en Perú, ¿no? Vamos a hacer oficinas Prime, no, vamos a hacer oficinas no sé qué, no, vamos a hacer WeWork, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, esas ilusiones pasan. No solamente en Perú por problemas político-económicos y de sobreoferta. En un momento había 1 millón de metros cuadrados en Sur y la absorción era de 100.000, la gente está loca. Igual pasa en otras economías, digamos. En Estados Unidos tienes que ser un especialista y no lo eres. Entonces, una manera de hacerlo, como dice el señor, te compras un ETF de real estate en Estados Unidos, te paga 10. Ahora te digo, no te das pata con el ETF de real estate, compra el S&P 500, que rinde lo mismo. Eso le dice Warren Buffett. No me meto al ETF porque el S&P rinde lo mismo. Pero bueno, es una opción. La otra que hemos encontrado nosotros en los últimos 15 años que estamos en este tren manejando dinero es encontrar a la gente que lo hace allá. Nosotros tenemos un grupo de gente que lo hace en Miami, no solamente hace 15 años, sino hace 40 años. Es un grupo de latinos, gente con muchísimo dinero, que están instalados en Estados Unidos. Manejan más de $2 billones. Y hay un tema de carácter muy fuerte, de gente muy correcta. Si hay asimetría de información, que significa, yo sé de esto un montón, tú no sabes nada, te puedo estafar, en el mercado de real estate es peor. Es más complicado aún saber qué está pasando ahí. Entonces al final yo creo que la tarea, así como la tarea acá es
me subo un depósito, después pongo la plata en la cuenta corriente, no confío en nadie. La tarea finalmente es buscar un advisor en el cual confíes y hacer algo seguro y bien hecho. En el tema de real estate también. Tienes que encontrar esa gente que realmente lo hace bien y que no te va a estafar en Estados Unidos y darle un poquito de tu plata a ellos si es que quieres hacer real estate. Comprarte un depa, como dice el señor, allá o acá, es un dolor de cabeza. No tienes idea de lo que estás haciendo. Te puedes salir de cualquier forma. Ahora, a diferencia de Perú, un depa en Estados Unidos, no te mal. De repente no vas a hacer la rentabilidad que quieres, por más no te va a ir. Pues a ver, se va para arriba, siempre. Es cuestión de tiempo para que se vaya para arriba. Y si lo haces en Florida, más inteligente aún. Tienes mejores temas impositivos, todo el chip de la pandemia, del clima, ¿no? De toda la gente que se está yendo a trabajar allá, qué sé yo. Tú vas a Brickell ahora y vas hace 20 años, una porquería, ¿no? Vas ahora y se parece que estás caminando por Nueva York. O sea, sí es un estado en el que yo creo que de repente no haces la rentabilidad más adecuada, pero no te va a ir mal comprándote una propiedad, un departamento, no te puede ir mal. De repente es caro, no es tan rentable porque tienes que pagar los costos y esto. Lo puedes alquilar rápido, lo puedes vender rápido y a la larga eso va a caminar. Lo último que te recomiendo es que te compres un departamento acá, al menos si no eres un especialista. Porque hay especialistas como el amigo que conocemos que está haciendo edificios acá. Entonces te va a estar loco, pero él conoce su tema. Entonces, yo te recomendaría que busques a los especialistas con carácter en Estados Unidos y a ellos. Eso es lo que haría yo. Y si no, los ETFs del S&P, 10% al año. Está la historia clarísima, no tienes que hacer nada más. Esta vaina es mucho más fácil de lo que todo el mundo cree. No sé si tenemos alguna otra pregunta entre el público. Yo quisiera una pregunta más. Nuestra liquidez en el Perú cada día está peor en términos de bolsa, en términos de rentabilidad, en cualquier otro tipo de instrumentos. ¿Esto se va a acentuar? ¿Va a ponerse peor hasta el 2026? ¿O qué nos sugieren aquellos que tenemos parte de los portafolios metidos en bonos peruanos o en otros instrumentos? El desarrollo del mercado de capitales peruano no se va a estar peor en la medida que el principal jugador, supuestamente Pedro también, que son las AFPs, decida hacer lo que tiene que hacer, que es desarrollar, ¿no? Porque si estamos viendo emisiones de 500 millones de dólares, ¿no? Para hacer rutas de Lima y no vemos plata metida en el desarrollo del mercado de capitales, estamos jodidos. Eso va a estar cada vez peor. Cuando éramos chibolos, la bolsa peruana movía 50 palos al día. Estoy hablando de hace 30 años. Yo tenía un grupo de 18 amigos que eran millonarios, a los 20. Hoy día, 7 palos. Entonces, mientras que el interés no esté alineado de la bolsa de valores, empezando por la bolsa de valores de Lima, la SNB, y el principal jugador, que es el que tiene los 100 billion de desarrollar el mercado de capitales, no se va a desarrollar. No solamente eso, si tú no tienes un mercado de capitales desarrollado en el Perú, el país tampoco se va a desarrollar. Hay una correlación directa entre los desarrollos de los países y el mercado de capitales. Hoy día tienes 3.700 empresas en el Perú, medianas y pequeñas, bancarizadas, con segunda generación, estados auditados, ¿no? Con estructuras de capital sanas que no pueden acceder al mercado de capitales, porque los tickets son muy chicos para las AFPs. Yo me he pasado 5 años, 2 millones de dólares para que las AFP me den un fondo de 50 palos para hacer emisiones de bonos a la mediana empresa. Y al final me dijeron, mejor no. Eso se va al bombo. La liquidez de los bonos, un poquito mejor. El problema de los bonos, porque el bono tiene su cupón y tiene su clasificación de riesgo, es que cuando hay una crisis como la del año pasado, y tú dices, no me importa porque tengo mi cupón y espero mi capital, ¿no? A menos que sea crédito real, a menos que sea alguna de las porquerías que venden, ¿no? Pero si lo quieres vender en ese momento, te van a castigar demasiado fuerte. Te van a decir 20% abajo, 30% abajo. Entonces el bono es más seguro que la acción. No. Hay que tener cuidado. O sea, la liquidez es un factor importantísimo que creo que muchos peruanos han experimentado con la crisis. Y creo que hay que tenerle mucha consideración. Porque si necesitas la plata o quieres salir de una crisis, ahí vas a ser
una pérdida muy grande, ¿no? Más la pesadilla de escuchar a Petro en la noche. O que te llame tu banquero y te diga, ¿te acuerdas ese bono que compraste que pagaba un montón? Sí, ya no paga. ¿Cómo lo mato este? Pero no va a mejorar, Manuel. Al final, mira lo que hay hoy día. Hoy día tienes en Estados Unidos ya no tasas de 2 o 3%. De bonos de clasificación de riesgo tienes tasas de 5, de 6. Entonces, hoy día tienes en tasa de interés lo que tenías en Bancolombia hace unos años, en Estados Unidos 100% líquido, con muy baja volatilidad. Mucho mejor. Si lo haces a través de un fondo, que es el fondo que estamos haciendo nosotros, ahí va el Cherry. No pagas, no hay impuesto. Bueno, lo puedes hacer con UCITS, ¿no? Pero a través del fondo no pagas 5%. ¿No? Entonces yo prefiero tener un 4,5 o 5, 100% liquidez de Estados Unidos y dormir tranquilo y no tener que ver a Petro, y ya solo veo Willax, que tener un Bancolombia que te paga un poquito más y estar asustado, estar palteado, recontra palteado todo el día, ¿no? Mira Ecuador, bueno, ahí tiene unos ecuatorianos, ¿no? Pero mira Chile. O sea, yo tengo amigos míos que sí, van a Chile, ahora quieren comprar a Argentina. Y ley. Esa es una ilusión también, ¿no? Hay gente que hace unos años compraba Venezuela. O sea, olvídate, ¿no? Brasil envía eso. Tú no sabes en qué momento despegan esas cosas. Yo ahí se metía con Pedro, trabajamos en Profuturo en el 2012, ¿no? Y ahí estuvimos viendo la bolsa. Yo soy bearish bolsa, hasta ahora, bolsa peruana. Cero, ¿no? Cero, yo sí, personalmente. Pero sí me gustan de manera táctica los bonos soberanos peruanos. Tácticamente, nada más este año rinde más de 10%. Yo tengo para mí, no pago nada de impuestos. Me permite comprar en la bolsa 0% de cupones y ganancia de capital. Corporativo, como dice la liquidez, cero. Si yo trabajaba en un FP, cuando quería ver un bono corporativo, había que llorar porque te tirabas el precio al suelo, ¿no? Entonces, no es tan relevante, no creo yo, no soy muy bullish Perú en soles, pero sí los bonos soberanos tal vez sí los vería si el Banco Central baja la tasa y ¿no? Hacia adelante, de manera táctica. Yo creo que Perú es un país maravilloso para hacer negocios, porque no se ha hecho nada en este país, está todo por hacerse. Pero la plata que te sobra, te ha costado tu vida chambearla, ahorrala afuera. Yo alineado con ese último comentario, ¿no? Cada vez que alguien me dice soles o dólares, les digo lo siguiente. Tu sueldo, tu negocio está en Perú, está en soles. Tu AFP, quieras o no, tienes 50-60% en bolsa peruana en el fondo 3. ¿No? Tu alquiler está en soles, tus excedentes estén los globalizados afuera en dólares. Es un tema de diversificación patrimonial. Perú, para trabajar y para vivir, mejor país del mundo, sin ninguna duda. Pregúntale a todos mis amigos billonarios que se fueron del país con Pedro Castillo a regresar. Extraño mi ceviche, mi amigo. O sea, no hay casa más grande que puedan hacerse allá, hasta más billonario, ¿no? Para hacer negocios y para vivir, es un país maravilloso. Pero tu plata, loco, fuera. La vas a meter acá, la estás metiendo con tu trabajo. Y te estás bancando el país con tus impuestos, ¿no? Y yo salgo de mi oficina y me duró 40 minutos de llegar al semáforo. No tengo que pagar nada. Pero la plata fuera. Creo que una última pregunta. Sí, la última, porque yo creo que estamos muy interesados. ¿Cómo están? Mi nombre es Albina Ruiz, soy periodista. Rapidito nomás, tengo entendido que en septiembre habrá un reporte con relación a que, o se espera que Estados Unidos insere estas cifras de desaceleración. ¿Cuál podría ser? Yo sé que no hay una bolita de cristal en el tema financiero, pero ¿cuál prevén usted, digamos, de darse, sería el peor escenario cuando Estados Unidos insere sus cifras de desaceleración? Hay la tercera semana de septiembre se espera justamente una reunión de... Mira, es bien fácil. Hay pleno empleo en Estados Unidos. Hay 3.5% de desempleo en Estados Unidos. Me cuesta pensar que tengan que ajustar una cifra de crecimiento. El consumo, sano. Las empresas, sanas. La gente es un país que se mueve por consumo, todo el mundo tiene trabajo, la situación familiar y la situación de las empresas es sana, financieramente hablando. Me cuesta pensar que las cifras se ajusten para abajo, a lo más para arriba. La economía se está desacelerando, pero la recesión, si se da, no creo personalmente que sea este año.
los datos todavía siguen, desempleo entre cosas, sólido, cayendo un poco, pero todavía se ve sin muchos problemas graves. Sí. No tengo mucho que añadir en esa pregunta. Creo que ya no contestaron. Ahora, no sabes qué puede pasar aquí en septiembre. De repente entra variable. El petróleo se va. Claro, de aquí a septiembre, de aquí a fin de año, pero lo que yo creo que sí estamos viendo es que desde finales del año pasado el discurso era un poco pesimista en torno a la economía norteamericana, ¿no? Ese enfriamiento, si bien ya van apareciendo ciertos síntomas, yo creo que lo que nos está demostrando que es una economía realmente resiliente, realmente sólida, como decir, lo más importante, pleno empleo, ¿no? Yo creo que niveles de desempleo en 3,5%, cuando la teoría nos dice que sería considerado en torno al 5%, es algo del sueño. La demanda está realmente bien, pero bueno, insistimos, yo creo que hay que mantener la cautela, ¿no? En el sentido de que hay que ir viendo cómo va evolucionando un poco la macro. Yo creo que sí es verdad que cada vez son más firmas de inversión norteamericanas que se van sumando a esa narrativa que empezaba Goldman Sachs hace ya un año diciendo que ellos no preveían que iba a haber una recesión este año. Yo creo que cada vez empieza a reinar un poquito más el optimismo, pero como nos dice Rolando, hay que ir viendo un poco cómo va pasando y sobre todo cómo va evolucionando la macro en un entorno complejo, ¿no? Desde lo geopolítico, ¿no? hasta lo micro y local, ¿no? Que también vemos en bolsa en algunos puntos ciertos niveles de concentración que, bueno, pues, quizás no sea el mejor termómetro para estar mirando, pero en definitiva eso, yo creería que sí, que la economía norteamericana está en un momento muy bueno para sorpresa de muchos, ¿correcto? Correcto. Alineados. Los gringos resuelven, ¿no? Si tienen un problema recesivo, te bajan la tasa. O sea, al final no importa lo que pase, lo que importa es cómo van a reaccionar. Entonces, si va mal, bajan la tasa y la bolsa vuela. Y si va bien, la bolsa vuela porque no pasó nada malo. Eso es lo que siempre pasa. Eso es lo que siempre pasa. A nosotros no nos pasa eso. Va mal, entra Pedro Castillo. ¿Me entiendes? Boric, Petro. A ellos no. Ellos tienen partidos sólidos, instituciones sólidas. Entonces resuelven. Entonces, y la bolsa va atrás de eso. Entonces, a veces con noticias malas sube y con noticias buenas baja. Entonces, ¿por qué? Porque va por expectativas. Dice, yo creo que, ahorita ¿por qué está bajando? Porque ya sube mucho, pues. Oye, pues la cosa no está mejor, no debería subir, no debería seguir subiendo. No, ¿por qué? Porque la expectativa es que no vaya a ser que después no estemos tan bien. Se olvida. Olvida. Habrá que ir viendo, sí, bueno, esperaremos Se sabe. el dato del mes de septiembre, a ver qué pasa. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana en este desayuno, a los panelistas, a nuestros invitados, a nuestros aliados, ¿no? De estas fabulosas gestoras. Recordaros que, bueno, Renta 4 tenemos este modelo de arquitectura abierta, no solamente productos tradicionales de las apps, como acciones, bonos o los ETFs, ¿no? Sino también, pues bueno, los fondos mutuos, y eso era un poco lo que queríamos trasladarles hoy, ¿no? La posibilidad de armar portafolios adecuados a sus objetivos de inversión, a su perfil de riesgo, todo a través de Renta 4 y sin un coste adicional de la mano de nuestros aliados. Muchas gracias a todos. Gracias.